Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto en este momento con la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social, para hablar sobre la situación del IES y las propuestas de la Comisión para reformar el Fondo de Pensiones. Patricia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Un saludo también para María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo para toda la audiencia. Gracias. Se ha establecido que la jubilación debería mantenerse, subir de 30 a 35 años de aporte, mantenerse la edad en los 60 años, pero esto podría hacerle sostenible al fondo de pensiones únicamente por un tiempo. Me parece importante realizar una precisión sobre este tema. Tal y como se anunciaba al inicio de la entrevista, de lo que tengo conocimiento, el día de hoy se han reunido los miembros de la comisión impulsada por el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, con el gobierno, así como con los distintos ministros y con los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y a la sociedad civil como tal, apenas la propuesta va a ser presentada el día miércoles. Entonces creo que sería muy importante, de forma previa, para tener un criterio con los respectivos sustentos, revisar el contenido de la propuesta elaborada por esta comisión, que según lo que estaba revisando, una vez que sea presentada, va a iniciar un proceso de discusión o de diálogos a nivel nacional sobre la propuesta. Sin embargo, a través de varios medios de comunicación ha trascendido algunos posibles, serían planteamientos contenidos en esta propuesta. Uno de estos planteamientos, sí, sin duda, de lo que he podido conocer, es que más bien se incrementaría el tiempo de aportación de 30 a 35 años, que es una de las reglas para acogerse a la jubilación. Actualmente está en 60 años de edad biológica con 30 años de aportación. Sin embargo, aquí tengo algunas preocupaciones, porque la Corte Constitucional en algunas sentencias ha establecido que no se desconoce que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes a las aportaciones, a los beneficios y en general a las condiciones para acceder a las prestaciones, porque se parte de que el derecho a la seguridad social no es un derecho absoluto. Sin embargo, no es menos cierto que la Corte también ha resaltado que este derecho no puede ser sujeto a restricciones injustificadas o arbitrarias. De ahí que, para precautelar el derecho a la seguridad social, ha sido la propia Corte Constitucional que en algunas sentencias ha establecido algunos parámetros que deben cumplir y reunir cualquier propuesta de reforma, sea legal o reglamentaria, en materia de seguridad social respecto a las condiciones. Uno de estos parámetros justamente es contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Y yo le mencionaba, Fausto, hace un momento, que yo tenía una preocupación en este ámbito, porque hace 2 semanas, en virtud de una solicitud de información que presenté en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta entidad me respondió que los estudios actuariales más actualizados tienen corte a diciembre del 2018 y que está en proceso de elaboración. Todavía, o mejor dicho, de validación por parte de actuarios externos, los estudios actuariales con corte a diciembre del 2020. Ahora, perdón, Patricia, si es que tenemos los estudios actuariales con corte a diciembre del 2018, estamos bastante retrasados, son 5 años prácticamente, y esto haría de alguna forma inviable, o al menos no realista, la propuesta de los comisionados, si es que el análisis o las propuestas están hechas en base a este estudio actuarial, el más reciente, hace 5 años. Realmente sí, por eso yo le mencionaba que esta es una de las preocupaciones que tengo. Habría que revisar, una vez que ya sea presentada la propuesta, ya a conocimiento de toda la población, habría que verificar cuáles fueron los insumos técnicos con los que contó la comisión, cuya creación fue impulsada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, para verificar, porque en este caso la información debió haber entregado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero habría que revisar qué tan precisa es esa información, qué tan actualizada es esta información, porque inclusive, de acuerdo a lo que yo revisé en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en una de las sesiones de abril de este año del Consejo Directivo del IES,
que lamentablemente cuenta con una vocalía de los asegurados integrada en contra de la ley por una acción de protección que fue concedida sin fundamento en Quevedo. Pero más allá de ese particular, de lo que yo revisaba en una de estas actas de las sesiones del Consejo Directivo, apenas en abril de este año, el Consejo Directivo conformado de esa manera ha aprobado y autorizado que se proceda con la realización de los estudios actuariales con corte al 31 de diciembre del 2022, en lugar de continuar con los estudios con corte a diciembre del año 2021. Y bueno, en este caso hay que también considerar que, de acuerdo con lo que ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, la Asociación Internacional de Seguridad Social y la propia Corte Constitucional, los estudios actuariales son insumos muy relevantes en la discusión de esta temática para evaluar cuál es la situación de, en este caso, del seguro de pensiones, que es uno de los fondos administrados por el IES, para evaluar sobre la base de proyecciones su situación a futuro para en el presente tomar los correctivos y medidas que sean necesarios. Y quiero entender su interpretación, Patricia, respecto de este análisis. Al no haber este estudio actuarial, y un poco eso me refería hace un momento, quiere decir que la propuesta de los comisionados no necesariamente puede ser una propuesta efectiva, no necesariamente puede ser una propuesta realista de lo que podría ocurrir ya en los próximos años con el seguro, con el fondo de pensiones del IES. Si es que no han contado con información actualizada, pues sí, sin duda no estaría ajustada a la realidad del seguro de pensiones. Pero por eso le mencionaba también que habría que revisar qué información proveyó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la Comisión para verificar los respectivos sustentos, porque como les señalaba hace un momento, hay otros parámetros que ha establecido la Corte Constitucional y van muy ligados justamente a esta necesidad de contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Y, por ejemplo, uno de estos otros parámetros es que la finalidad de cualquiera de estas reformas debe ser precautelar la sostenibilidad del sistema y las prestaciones en el largo plazo, para que tanto las generaciones actuales como futuras puedan acceder a las prestaciones siempre que reúnan los requisitos. Pero también las medidas deben ser razonables, proporcionales y transparentes. Entonces, ahí hay algunos aspectos a considerar respecto de lo que implica la naturaleza de cada una de estas medidas. Pero también se ha establecido, y me parece muy importante resaltar también este tema, y de ahí surge mi preocupación, porque lamentablemente hemos visto a lo largo de todos estos años que en muchos de los casos varias reformas legales, varias reformas reglamentarias no han contado con los respectivos sustentos y luego han terminado siendo declaradas como inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la reforma que en el año 2015 prescindió de esta obligación del Estado de contribuir con este aporte fijo, el 40%, y lo sustituyó por una garantía más bien de tipo subsidiario, únicamente en el caso de que el IES lo requiriera. También ha habido otras decisiones de la Corte Constitucional respecto de varias medidas que no han sido técnicas y hay un punto adicional. De lo que yo estaba revisando, uno de los planteamientos de la comisión se relacionaba con incrementar, de acuerdo a lo que está en los medios de comunicación, incrementar la base de cálculo. Actualmente es de los 5 mejores años de remuneraciones, lo que sirve para el cálculo de las pensiones jubilares, para pasar de forma paulatina o gradual, sí, hasta los 15 y 20 años aproximadamente, de acuerdo con lo que está enunciado a través de varios medios de comunicación. Porque, y aquí hago énfasis en lo que se señala en los medios de comunicación respecto de la justificación, porque se ha detectado varios casos de afiliados que en los últimos años de aportación incrementan sin una justificación su sueldo base de aportación, con la finalidad de tener una pensión superior, lo que constituye sin duda un fraude a la institución. Que ha sido parte, pero eso ha sido parte también de la viveza criolla. Y ahora, respecto de estas propuestas, y la pregunta vamos un poco más en concreto, ¿cuán viable es esto? Estamos de acuerdo que sin datos actualizados sobre la situación del IES difícilmente vamos a tener una propuesta al menos realista sobre lo que puede ocurrir de aquí en los próximos años. Pero en estas condiciones y tal como están las condiciones del IES al momento, no vamos a hablar de datos exactos porque eso lamentablemente es
precisamente con lo que no se cuenta, pero ¿esto podría sostener un tiempo más? ¿Estas medidas, estos cambios podrían sostener un poco más, tomando en cuenta que se requiere de al menos, no sé si usted me corrige, 8 afiliados por cada jubilado y cada vez la brecha es menor? Sí, sin duda lo que se señala, y entre más amplia sea la base de afiliados, es decir, entre más afiliados activos haya para poder financiar con sus aportes a los jubilados, es mejor para la sostenibilidad del sistema. De ahí que también la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no puede continuar en esta suerte de cisma de la situación del mercado laboral, porque tiene una gran incidencia. También hay que verificar, y aquí tenemos, de acuerdo con las cifras del INEC, unos niveles bastante considerables respecto de la informalidad en el país. Las personas que lamentablemente por su nivel de ingresos, por su situación, no pueden acceder al sistema de seguridad social. Pero yo creo que en este ámbito también es importante que de parte de la propia institución, porque de acuerdo a lo que se señalaba por parte de este cambio de fecha de la presentación de este informe, de esta propuesta por parte de la comisión, es que pasaría, una vez que se presente, pasaría a iniciar una fase de discusión a nivel nacional. Pero creo que sin perjuicio de que se realice esta discusión, creo que es muy importante que de parte del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social haya niveles óptimos de transparencia. La población necesita conocer cuál es la situación real con datos precisos y actualizados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los distintos seguros a cargo de esta institución. Pero también se necesita justamente contar con estos estudios actuariales, pero también se necesita que desde la propia institución se adopten varias medidas para, por ejemplo, prevenir y detectar el error, la evasión, el fraude. Yo le señalaba hace un momento que la justificación para este aumento o incremento de la base de cálculo sería porque hay afiliados que sin ninguna justificación incrementan su sueldo base de aportación. Pero el IES tiene varias medidas a nivel administrativo para controlar este tipo de situaciones, y esto lo resaltó en el 2021 la Corte Constitucional en una sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad de una modificación de la fórmula de cálculo. Por ejemplo, el IES debe controlar cuál es la relación que existe entre lo que están reportando como sueldo base de aportación en el IES y lo que están declarando en el Servicio de Rentas Internas. La Corte le mandó a implementar una estrategia para esto. Lo hizo recién en este año 2023 a través de una resolución. Y son ejemplos de medidas que en el ámbito administrativo el IES debería adoptar para ir generando confianza en la población, porque igual en la observación en general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detalla que se debe estudiar de forma muy exhaustiva todas las posibles alternativas y adoptar todas las medidas para evitar la adopción de decisiones que puedan resultar gravosas para el ejercicio del derecho a la seguridad social, porque es un derecho de naturaleza social. Entonces, si desde la propia institución no se van adoptando medidas lo suficientemente técnicas que puedan generar confianza, la discusión de la propuesta pues siempre va a generar más bien reacciones adversas, como ya he visto a través de redes sociales, que es lo que está generando en este mismo momento. Seguramente se está discutiendo ya sobre algo que sí consta en este informe de la comisión. Me refiero al incremento de la jubilación de 30 a 35 años de aportes y que se mantenga los años de edad, entre otras sugerencias de cambio. No obstante, se ha dicho que si no se hacen este tipo de reformas o reformas ya en otros ámbitos, por ejemplo, el fondo de pensiones no pasaría el 2027 de acuerdo a los cálculos que se han hecho inicialmente. Hay la probabilidad, y ese es otro de los temas que está de alguna forma siendo parte del debate, de que el presidente Lasso en este poco tiempo que le queda proponga vía decreto ley unas o parte de estas reformas sugeridas para hacer sostenible en el tiempo el fondo de pensiones y todo lo que corresponde a la seguridad social. Bueno, habría que considerar cuál es el análisis y cuál es la justificación que el señor presidente de la República podría dar para calificar como un tema de urgencia en materia económica. Que ese sería el riesgo de que no pase el filtro de la Corte. Podría hacerlo, pero como usted señala,
debe contar con un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y considerando lo que determinó la Corte Constitucional, específicamente en este dictamen no favorable que emitió respecto del segundo decreto ley de urgencia en materia económica que expidió el señor presidente de la República, y también por la naturaleza de la materia de la seguridad social y por los propios parámetros que ha establecido la Corte Constitucional, porque además de eso, la participación y la discusión sobre todas estas medidas debe ser lo suficientemente amplia. No sé qué tan amplia haya sido la discusión realizada a través de todas estas charlas y conversatorios que ha realizado la comisión. Entonces, difícilmente podría obtener un dictamen favorable de parte de la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que he visto en algunas sentencias de la Corte Constitucional, en las que en general siempre ha llamado la atención tanto al Ejecutivo, a los distintos presidentes de la República, como a la Asamblea Nacional por la adopción de medidas no técnicas en materia de seguridad social. Y además, en el eventual caso de que por alguna razón la Corte Constitucional llegase a emitir un dictamen favorable, no se debe olvidar que, de acuerdo con la propia Constitución, puede ser reformado o derogado por la Asamblea Nacional. Entonces, no generaría una estabilidad para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin perjuicio de que, además de eso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no solamente se reduce al seguro de pensiones o al seguro de salud. Este tema o la misión de la comisión solamente ha sido abordar el seguro de pensiones, pero hay otros seguros especializados a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y realmente la problemática y la situación es diversa, es multidisciplinaria, y realizar una reforma puntual sobre un tema y dejar de lado el resto de los problemas de la institución, pues no es abordar de forma integral la problemática. Que no son problemas menos preocupantes que el tema del fondo de pensiones. Me deja más preocupado que tranquilo las respuestas, y creo que es un punto importante, Patricia, destacar el hecho de que si se trabajó en esta comisión para reformar el fondo de pensiones, se trabajó en función eventualmente de un estudio actuarial que data de hace 5 años, por un lado. Por otro lado, no se tienen todavía detalles, y lo otro, que si es que quisiera este gobierno hacer algún tipo de cambio, muy difícilmente va a pasar por la Corte Constitucional como un tema con carácter económico urgente. Patricia, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes una vez que se conozca oficialmente las propuestas y ver qué se puede hacer, o si esto fue finalmente una pérdida de tiempo. Muchísimas gracias, Fausto, a usted por ocuparse realmente de generar este tipo de espacios para analizar esta problemática que lamentablemente lleva en espera más de 20 años, partiendo de que en el año 2001 entró en vigencia la Ley de Seguridad Social y que tiene muchos problemas y deficiencias a nivel normativo. Muchísimas gracias. Temas que hay que seguir abordando. Gracias. Ha sido Patricia Borja, experta en seguridad social, hablando sobre la situación del IES y las propuestas de la Comisión para reformar el fondo de pensiones. Propuestas que serán presentadas esta misma semana y ya conocidas por la sociedad civil. No obstante, se advierte que si se trabajó en base a un estudio actuarial, el último que se conoce, el 2018, las cifras no podrían ser necesariamente realistas. Que esta comisión y su trabajo haya sido finalmente una pérdida de tiempo es una de las posibilidades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.